Bienvenido, bienvenida a este espacio de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, los versículos 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino Jesús hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús, diciendo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el mar». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero, viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, después de una larga jornada, despide a la gente y también a sus discípulos, y decide retirarse a solas para hacer oración. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, lo colocan muy a menudo a solas, haciendo oración, y generalmente en la montaña. Recordemos el episodio en el bautismo, en la elección de los 12, cuando les enseña el Padre Nuestro, en la transfiguración, en el Getsemaní, en la cruz, entre otros episodios. Siempre Jesús se retira a solas a hacer oración allí en la montaña, en el silencio, donde nos encontramos con Dios. Estos evangelios siempre lo colocan en una constante relación y cercanía con su Padre, pues solo la oración y ese encuentro íntimo con Dios es lo que le permite llevar a cabo toda la misión que su Padre le ha encomendado. En el monte, en el silencio de la noche, aún con el cansancio de una jornada extenuante por la gente que le sigue, pero Jesús sabe que no hay que quedarse dormido, como lo hacen también sus discípulos, que el agotamiento los vence. Te invito a que te preguntes cuán importante es la oración para ti, si eres creyente. ¿Le dedicas tiempo? ¿Sacas espacios para Dios en la oración? ¿O fácilmente nos dejamos vencer por el cansancio, el agotamiento, el ajetreo de la vida, las ocupaciones, las obligaciones de cada día, el hogar, la familia, los hijos, el estudio, el trabajo? Y al final podemos decir y justificarnos: no he tenido tiempo. Jesús en este evangelio nos enseña que siempre hay tiempo. En la noche y aún hasta la madrugada tenemos tiempo para orar, para encontrarnos con Dios.
ya en la cuarta vigilia de la noche, como dice el texto. Recordemos que para los judíos la noche empieza a las 6 de la tarde y Jesús se acerca a la cuarta vigilia, es decir, de 3 a 6 de la madrugada. Los discípulos están en la barca en medio del lago. Al acercarse Jesús caminando, reaccionan con miedo. Es algo muy humano, muy natural el tener miedo. Algo similar sucede en la tempestad calmada del capítulo 8, pero Jesús les da ánimo para que no tengan miedo. Y hoy encontramos nuevamente a Pedro, como en muchos episodios. Es quien se lanza, toma la iniciativa. Sus reacciones siempre han sido muy primarias y decide poner a prueba a Jesús. Por eso le dice: si eres tú, mándame ir hacia ti. Quiere comprobar que en verdad sea Jesús el que se les ha aparecido. Y él al menos cree de palabra que es Jesús y que puede hacerlo. Por eso dice: si eres tú, si es Jesús, entonces puede hacer que yo vaya caminando hacia él. ¿Cuántas veces tú, como creyente, le has puesto a prueba a Dios? Le exigimos cosas para creer en Él. Cuando pasamos por una situación difícil, una necesidad, una enfermedad, le decimos: Dios, yo creo en ti, pero si sanas a este familiar, si sanas a mi mamá, a mi papá, si me sanas, si me ayudas a salir adelante, a poder superar esta situación. Esos también son los momentos que actuamos como Pedro. Lo ponemos a prueba a Dios. Creemos que así funciona la fe. Nos hemos acostumbrado a vivir una fe donde queremos que Dios haga y cumpla nuestros antojos, nuestros caprichos. Tal vez tú has escuchado de personas que dicen: no, yo ya no creo en Dios porque me pasó esto, me pasó aquello. Gran parte de los creyentes tiene a un Dios o cree en un Dios que debe cumplir sus caprichos y sus antojos. El texto nos dice que Pedro le dice a Jesús que le haga caminar sobre las aguas, o sea, sobre el mar. El caminar sobre las aguas representa ese poder de Dios, ese poder que Dios tiene sobre el mal, pues el mar, las aguas, en la comprensión hebrea representa el mal. Por lo tanto, al caminar Jesús es porque tiene poder sobre esas aguas. Y Pedro también cree que lo puede hacer, tener ese poder de vencer el mal. Y por eso al final de este texto viene a ratificar que Dios es quien tiene poder sobre las aguas. Dice el texto: verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar, pero es vencido por la violencia del viento fuerte. Empieza a tener miedo y por lo tanto se hunde. Y cuando se hunde, en la desesperación, pide ayuda y le dice: Señor, sálvame. Pedro desconfía, y esa desconfianza es la falta de fe. ¿Cuántas veces vienen las dificultades y exigimos a Dios? Decimos que creemos, pero no confiamos en realidad. No tenemos una verdadera fe, es más bien aparente. Nos cuesta poner la absoluta confianza de Dios y nos hundimos como Pedro. ¿Cuántas veces nos hemos hundido y decimos: Señor, sálvame una y otra vez en nuestra vida? Hemos visto la acción de Dios, nos ha ayudado a salir adelante, hemos salido triunfantes, todo ha cambiado, ha mejorado, hemos podido superar una situación difícil, una enfermedad, un problema. Pero volvemos y caemos en el miedo, en la monotonía de la vida y nos apartamos de Dios y se esfuma la fe y Dios ya no está en nuestra vida. Volvemos a Él cuando necesitamos,
cuando nos hundimos. Ahí sí volvemos. Pareciera que esa es la costumbre del creyente de hoy, de una fe de vez en cuando, de una fe cuando se necesita, de una fe de supermercado. Necesitamos algo, entonces acudimos a Dios. Por eso Jesús le viene a decir enseguida, le saca del mar y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, la desconfianza surge porque confiamos más en nosotros, en nuestras fuerzas, en nuestros caprichos y dejamos de lado a Dios. Creemos que lo podemos todo, que somos invencibles, que somos fuertes, pero la vida nos demuestra y la situación, y las circunstancias, que no somos tan fuertes, que somos débiles, que somos frágiles, como dice el Salmo 89, como una flor que en la mañana florece, pero en la tarde se marchita, así de pasajera es nuestra vida. La plena confianza en Dios es la verdadera fe que nos permite tener la certeza de que todo es posible. Una verdadera fe que se alimenta, como decíamos al inicio, únicamente con la oración, con el encuentro asiduo con Dios. De lo contrario, nuestra fe es frágil como la de Pedro y de los discípulos y de muchos creyentes. Solo cuando vemos que Dios es Dios, cuando le exigimos milagros a Dios, lo vemos con nuestros ojos. Ahí sí decimos como los discípulos verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Verdaderamente Dios existe, Dios ha actuado en mi vida. He tenido la oportunidad de conocer personas que dan testimonio de una sanación, de superar una dificultad fuerte y solo ahí han creído en Dios. Pero cuando pasan los años pareciera que esto se olvida, que Dios ya no está ahí. Se nos olvida, como el pueblo de Israel, todas las proezas que Dios ha hecho y que sigue haciendo, los milagros de cada día, de la vida, del alimento, de la naturaleza, del amor, de las personas queridas, milagros que pululan por doquiera, pero que nuestros ojos, nuestra fe, no quiere ver, no le reconocen a Dios. Y por eso, quizá, es posible que seamos creyentes de poca fe, pues los miedos de la vida, el miedo a ser diferentes, de no conformarnos con lo que el mundo nos da, de tener la valentía de rechazar las costumbres mundanas, pero este miedo al que dirán, al ser diferente, al que nos vean diferentes, nos impide, nos paralizan y nos alejan de la fe, nos alejan de Dios. ¿Cuántos supuestos creyentes, por ejemplo, no oran por el que dirán hoy de sus hijos, a quienes no les enseñan la fe y aceptan esa costumbre de no dar gracias a Dios por los alimentos, de no hacer una oración, de no hacer la señal de la cruz cuando alguien se va de casa? ¿Cuántos no leen la palabra de Dios? Tal vez la tienen en sus casas, pero no la abren, no creen, no dedican los domingos a Dios por no quedar mal con los amigos que les han invitado a fiestas, con los familiares, quienes tal vez ya son creyentes de costumbre, pero practicantes de un ateísmo silencioso, donde Dios ya no cuenta. Primero está todo lo demás. Tener fe debe ser un ejercicio de todos los días. Confiar en Dios, caminar sobre las aguas del mal para vencerlo. Y para vencerlo, como nos dice este texto, debemos tener fe. Te invito para que en actitud de oración
dediques unos minutos a Dios y pienses y vea tu vida. ¿Cuánta fe tienes? ¿Cuánto le dedicas a Dios? ¿Cuánta oración en el día a día, en tus pensamientos, en tus acciones? Como creyentes debemos hacer de nuestra vida en lo posible una constante oración, donde quiera que vayamos. Tener a Dios presente en cada momento, en cada situación, y retirarnos a solas, en el monte, en el silencio, como Elías encuentra a Dios en el suave susurro de la tarde, en la brisa de la tarde, presencia espiritual de Dios. Allí tú lo encuentras. Amén. Te invito a compartir esta reflexión con muchas más personas y a suscribirte a este canal en YouTube. Feliz y bendecido día y semana.